Hola, Dios te bendice y Dios te bendiga, ¿verdad? Seguimos aquí para traer los símbolos, los tipos, imágenes, figuras, arquetipos eh, que están en el libro de Revelaciones y que se han venido explicando. Ya vamos un poquito más de la mitad. Les quiero recordar que son 198 símbolos, vamos por el 102, hoy voy a cubrir del 102 al 109 y vamos a seguir orando por la paz de Israel en el proceso del fin de los tiempos. Y que la paz de Dios también sea sobre ti, sobre tu vida, independientemente de lo que nosotros estemos observando y oyendo que está pasando alrededor del mundo, con los terremotos, con los maremotos, con los huracanes feroces, con el coronavirus, con las plagas que faltan por venir o las que vengan. Estamos debajo del amparo de las alas del Altísimo, del Señor. El Señor va a guardar y va a proteger a su iglesia, a los que se llaman ser creyentes en Él y que creen en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor los va a proteger y los va a guardar y los ha ungido con su Espíritu Santo con un propósito sobre la tierra. ¿Ok? Vamos a seguir entonces a ver qué es eso de azul, el significado del color azul en la simbología bíblica y en las escrituras, ¿verdad? Lo azul representa lo celestial, lo divino, lo que procede de arriba. Representa también al Espíritu Santo y la autoridad de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios en esa paz que Dios ha puesto en nuestras vidas, esa seguridad, esa confianza que tenemos de que Dios nos va a proteger, pase lo que pase, va a estar siempre con nosotros. Pues amén. Esa paz es la paz de Dios. ¿Ok? Entonces, fíjese que en Job 15:15 aparece un texto cuando Job estaba siendo redarguido por sus propios amigos, que se supone que eran sus amigos, y lo que hacían eran hundiéndolos más en vez de ayudarlo y estimularlo y ayudarlo y decirle, mira, tú vas a salir de esta crisis, porque a pesar de que pues estás pasando por esta situación de prácticamente Job lo cogió una lepra y le destruyó toda la carne y perdió su peso y se quedó casi como un esqueleto, pero Dios tenía un propósito con eso. Este, y en referente a esto del concepto del azul, fíjese que aquí dice aquí que en sus santos no confía. Y cuando está diciendo en sus santos no confía, esto lo que se quiere decir en todas aquellas personas que abocan creer y confiar en Dios, ¿verdad? Pero que se ensimisman pensando de que porque están haciendo unas prácticas religiosas, esas prácticas religiosas los va a hacer santos a ellos, los va a santificar delante de Dios. Y para los efectos Dios les va a estar diciendo no, yo no puedo confiar en ese tipo de práctica que tú estás haciendo porque esto no es por tu propia santificación para que tú te justifiques delante de los hombres y los hombres digan, ay, qué santo es por todas las obras que tú estés haciendo, aunque sean obras buenas, porque tú no puedes hacer el papel de Dios ni competir con Dios. Entonces Dios dice que ni aún en sus santos, en ese contexto, Dios dice, he aquí que aún en sus santos no confía, ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. ¿Okay? Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe iniquidad como agua. Así que entonces tenemos que tener cuenta de cuando nos acercamos a Dios, no querernos justificar delante de Él, decir, ay Señor, pues mira qué bueno soy yo. O cuando estemos hablando a otras personas, tratando de justificarnos como que nosotros somos mejores que esas personas, porque todos estamos en el mismo bote. Y simplemente la única diferencia que puede haber entre una persona y usted es que usted haya aceptado a Cristo y que usted ahora es hijo de Dios del Altísimo, está lleno del Espíritu Santo. Y esa es la única diferencia que va a haber, en la cual usted va a tener una confianza súper extrema, porque esa confianza no viene de usted, procede de Dios a través del Espíritu Santo, y le da la fe suficiente, la fortaleza suficiente para confiar que en cualquier situación por la cual usted está realizando en la vida, como la misma prueba de Job, mire, Dios lo va a sacar y usted va a vencer. ¿Ok? Así que ese es el término del concepto del color azul. ¿Qué es el color púrpura? Fíjese que solo el color púrpura lo trae aquí. Una de las que trae el color púrpura lo trae la gran ramera encima de la bestia, de la gran bestia que salió en Apocalipsis capítulo 13, pero también esa gran ramera se explica en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 6, y ahí viene la gran ramera con púrpura y escarlata, que es color rojo. Entonces fíjese que representa en las escrituras el color de la realeza. La púrpura es el color de la realeza. ¿Ok? Entonces este color lo observamos en las vestiduras que trae la mujer encima de la bestia. La Estatua de la Libertad, donde va por los franceses, oiga bien esto, a los Estados Unidos de América tiene esos colores en sus vestimentas. Ese qué misterio. Y esa estatua está puesta allí al frente en Nueva York. Y Nueva York la catalogan como la ciudad, como la Gran Babel,
Qué cosa, ¿verdad? Y entonces esa estatua se la regalaron los franceses. Ese es otro misterio. Y los franceses tienen la pirámide allí en el Museo del Louvre, una pirámide de cristal que yo también les voy a explicar todos estos misterios que están ahí metidos en la pirámide esa de la pirámide del Louvre. Y cuando usted ve el peso norteamericano, usted ve una pirámide. Estos son misterios que están escondidos dentro de la simbología de las naciones, pero que prácticamente se están desenmascarando y nosotros estamos viendo bien claro todo este proceso que está pasando y que lleva un propósito delante del plan divino que Dios tiene sobre la tierra. Y el plan divino que Dios tiene sobre la tierra, tanto para el pueblo de Israel, en ese proceso de la persecución que los gentiles han venido haciendo con ese pueblo a través de los tiempos, y el propósito que Dios tiene finalmente con ese pueblo, que es darle el milenio, el primero que Dios le prometió. Entonces fíjese que la Estatua de la Libertad, donada por los franceses de Estados Unidos de América, tiene estos colores en sus vestimentas. Representa también el color del sacerdocio. ¿Okay? Fíjese que aquí es de la gran ramera que viene encima de la bestia, o sea, la gran bestia es el sistema político. Y esa gran ramera puede también representar los tres espíritus de mentiras que se van a manifestar sobre la tierra, tanto de la gran ramera en la religión, la gran ramera en la política, pero también la gran ramera en la economía. ¿Ok? Es como una gran ramera integrada ahí que va a estar encima de esa bestia. Muchos intérpretes y exégetas de la palabra e interpretadores de la profecía, pues solamente limitan a esta gran ramera como si fuese una religión falsa, profesante, que cree en Cristo y que tiene el dominio sobre todo el mundo y sobre todas las otras religiones, y las tratas de controlar y tratando de señalar simplemente una sola religión, cuando eso no es así. Y yo se lo voy a explicar más adelante, que hay que tener mucha cuenta con eso, porque pues no es de esa manera. Hay una explicación más profunda acerca de eso. Fíjense que representa también el color del sacerdocio, realeza y mediador y riqueza. O sea, donde veamos esos tipos de colores en términos de las religiones, vamos a ver riqueza. Y se van a creer que son los más ricos del mundo y todas estas cosas. Y eso tanto se va a manifestar en la política, en la religión y en la economía, en las tres ranas que simbolizan pues la mentira ¿verdad? Que se va a manifestar en el sistema, tanto para la política, la economía y la religión, que vamos a tener que tener cuenta mucho los creyentes, porque eso se va a estar manifestando en ese proceso de transición cuando nosotros veamos a Israel reverdecer y que vengan ya entonces el proceso de los últimos juicios que va a caer sobre Israel y sobre, ¿verdad?, las tierras aledañas, sobre los pueblos que persiguieron a Israel, hasta que Dios pues le plazca de remanente, pues darle entonces el milenio a ese pueblo que se llama Israel. Entonces fíjese que es ese color escarlata. ¿Qué es el color escarlata? Fíjense, aquí lo vemos en la iglesia profesante grande católica, como los sacerdotes se visten de púrpura y de escarlata. Púrpura pues de realeta y el escarlata representa el sacrificio. ¿Ok? La gran ramera religiosa, la religión profesante que aparenta seguir a Cristo, pero que está confabulado con los estados que reinan en la tierra y con su agenda de asistir al sistema anticristo a que tome dominio sobre la tierra, esta está representada por los colores escarlata, fíjense ahí, rojo y púrpura. ¿Ok? Presenta también la realeza dentro del lino fino en el tabernáculo. ¿En cuál tabernáculo? En el tabernáculo que Dios le presentó a los judíos. ¿De dónde la iglesia católica tradicional profesante católica sacó estos colores y todas las cosas y todo el ensamblaje que ellos tienen dentro de todo ese proceso de hacer religión cristiana, para que pues, personas también puedan practicar la fe cristiana dentro de la doctrina católica? Pues lo sacó nada menos que de lo que ellos observaron que hacían los judíos en el Antiguo Testamento. Y prácticamente la forma de hacer el culto de los católicos es bien parecido a como los judíos practican su culto antiguo testamentariamente, pero ya el Señor nos llamó a salir del tipo de culto parecido al antiguo testamentario. ¿Okay? Si ya el Señor nos llamó a otro tipo de culto, que es el culto de la adoración y la alabanza a Dios en espíritu y en verdad. ¿A través de qué? A través de Jesucristo. ¿Okay? Un culto que es libre y que no depende de rituales, de que pues prende velas aquí, derrama estas cosas acá, no, sino simplemente es un culto que usted solo va a hacer en verdadero sacrificio a Dios, en honor, ¿verdad? Usted como alma viviente en ese instante al Dios Todopoderoso. ¿Okay? Y eso se va a explicar más adelante.
Con esto no quiero decir que los hermanos católicos pues se van a perder, se van a condenar porque están haciendo un culto errado, pero la gran mayoría de los que estén metidos en este tipo de culto, lamentablemente, si no buscan el rostro de Dios bien de cerca y se apartan y se llenan del Espíritu Santo de Dios, no van a ser raptados cuando venga el rapto del Señor. Pero también el Señor me ha mostrado que muchos católicos van a abrir los ojos dentro de ese mismo tipo de culto y el Señor los va a alertar. Y se van a dar cuenta que muchas de las cosas que practica la Iglesia Católica dentro de ese culto donde ellos van son herejías y se van a apartar de eso y Dios los va a preparar para llevárselos también en el rapto. Pero van a salir de ese tipo de culto. Lamentablemente tiene que ser así. ¿Ok? Entonces, lamentablemente no, favorablemente para muchos hermanos católicos que están metidos y están confundidos. ¿Okay? Como va a haber muchos hermanos también evangélicos dentro de las iglesias grandes profesantes evangélicas que están metidos haciendo unos cultos y unas cosas que no son conforme al corazón de Dios y que si no se salen de esos cultos se van a quedar también, no se van a quedar los hermanos católicos. Simplemente se van a ir aquellos que dentro de esos cultos evangélicos grandes, de iglesias protestantes grandes que están metidas en unas cosas que no son de Dios, salgan también de esos cultos y abran los ojos y digan, no, espérate, el culto verdadero es llenarme del Espíritu Santo de Dios, buscar a Dios en espíritu y en verdad y prepararme para el rato de la iglesia y ser una virgen prudente. Una persona creyente en Dios, pero prudente, que le sirva a Dios en espíritu y en verdad. ¿Okay? ¿Qué es eso de el arca? Fíjense que en el Antiguo Testamento los dioses tenían un arca con unos serafines. El arca es tipo de Cristo. ¿Ok? Es la comunión íntima con Dios en el lugar santísimo. Cuando el judío pasaba el velo que se rasgó, cuando Cristo fue crucificado y el velo se rasgó y entregó su espíritu y dijo consumado es, y al decir consumado es, la tierra tembló, ¿verdad? Y dice la escritura en las versiones de los apóstoles que el velo se rasgó de arriba hacia abajo como si hubiese una espada rompiendo ese velo. ¿Ok? Es más fácil sacar un velo de abajo hacia arriba porque usted lo hace y lo rompe así que romperlo de arriba hacia abajo. Es una cosa fenomenológica, una cosa que ese fue el dedo de Dios rompiendo, la espada de Dios así y lo partió. Para que entonces el mensaje que él estaba dando al pueblo judío en ese instante era, mira, ya se acabó todo este culto tradicional que tú haces, antiguo testamentario y sacrificios de ovejas y machos cabríos, todo eso va a pasar a la historia. No me sirvan más de esa manera porque ahora ustedes van a poder entrar directamente al lugar santísimo que es mi hijo, que murió por sus pecados. ¿Okay? Y eso es una representación de eso, de la tipología del tipo del arca, que es tipo de Cristo. Y cuando usted puede entrar entonces a entregar su vida al Señor y ya usted empieza a tener una comunión íntima con Dios, usted lo hace en el lugar santísimo. El lugar santísimo no es otra cosa para nosotros que esa intimidad que nosotros tenemos con Dios a través de su Espíritu Santo. Es ahí que se manifiesta el poder y la unción de Dios en la comunión perfecta con Él. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 11:19 al respecto. Apocalipsis 11:19 dice en relación a esto lo siguiente. Apocalipsis 11:19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca, dice que aquí está el arca, y el arca de su pacto se veía en el templo. Pero en este caso no es este tipo de arca. El arca de su pacto no es otra cosa que es Cristo. Se ve en el cielo, el que el apóstol estaba viendo allí en la revelación en la isla de Patmos, cuando el Señor lo sube al cielo, es a Cristo, a Cristo. Y el arca de su pacto se ve en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto grande y granizo. Y después de todo es que entonces entra ese proceso de la persecución de Israel en la grande tribulación. ¿Ok? En términos de lo que dice ahí en Revelaciones. ¿Qué representa entonces la túnica y los pañales de lino? ¿Qué se representa la túnica y los pañales de lino? Representa la gloria y la hermosura de los que sirven en el sacerdocio de Dios. O sea, de nosotros los creyentes. El Señor, pues, prácticamente nos da unas vestiduras. Ya yo les he hablado a ustedes que las vestiduras son ¿qué? Las acciones justas de los santos, de nosotros los que hemos creído en el Señor. Ok, vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:8 al respecto. Apocalipsis 1:8 al respecto dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Ok? Esas vestiduras están asociadas entonces ¿a qué? A que nosotros ya pertenecemos a ese linaje del alfa y el omega, ¿ok? De Cristo. Estamos. Vamos a ver entonces qué es esto. El altar del incienso. El altar del incienso es el tipo de Cristo nuestro intercesor, por medio del cual nuestras oraciones, ¿okay? Porque el incienso es símbolo de oración,
y alabanzas asciende al trono de Dios, ¿ok? Al trono de gracia. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 5.8 al respecto. Apocalipsis 5.8 dice: y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Miren las copas de oro aquí y miren el incienso, llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces el incienso es tipo de ¿qué? De las oraciones de los santos. La misma palabra se interpreta por sí sola, se lo estoy diciendo. No tienen que venir otras personas a tratar de traerle unas fantasías y unas cosas que están diciendo por ahí que están fuera de contexto de la verdadera hermenéutica e interpretación que Dios quiere que sepamos para estos tiempos, para que nos alertemos, para que abremos nuestros ojos, para que levantemos nuestras cabezas y estemos pendientes que nuestra redención está cerca. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es eso del becerro o buey. Dice, el becerro o buey es representativo de la redención voluntaria. ¿De quién? De Cristo, que se entregó por nosotros de manera voluntaria. Entonces es el tipo de cristiano, el buey también representa el tipo de cristiano que se somete a Dios y lo sigue de manera obediente, o sea, de manera voluntaria, de su propia voluntad, independientemente de las fortalezas o de las debilidades que puede presentar como creyente o como cristiano. Así que por eso usted no vaya a una congregación a tratar de ver creyentes que sean perfectos, porque no los va a ver. Porque todavía ninguno de los creyentes aquí en la tierra hemos alcanzado la perfección, ni la vamos a alcanzar hasta que el Señor no nos transforme estos cuerpos, ¿verdad? Corruptibles en corruptibles, y nos lleve a su presencia. Y entonces vamos a ser entonces ya ahí perfectos a la imagen y semejanza de Dios, porque lo dice la palabra. Pero mientras estemos en esta tierra yendo a una iglesia, usted lo que va a ver en las congregaciones es prácticamente un hospital. Gente con muchas necesidades, con muchos problemas, con muchas situaciones difíciles. Pero aún usted viendo todo eso, usted no es quien para juzgar a ninguno, ni que ellos lo juzguen a usted, ni usted lo juzga a ellos, sino que simplemente nos unimos ahí en un foco común para adorar a Dios. Y cuando cae la presencia de Dios, el Espíritu Santo se manifiesta de forma sobrenatural y sentimos ese gozo y esa presencia de Dios, alabar a Dios y reconocerlo. Eso es lo único para lo que usted va y se congrega en las congregaciones. Aparte de que usted también va a congregarse a estudiar la palabra, porque la palabra es conocimiento, la palabra es unción, es aceite, y es necesario para nosotros ser transformados y seguir creciendo y seguir de gloria en gloria y de poder en poder, como dice la palabra, y también para prepararnos para llevársela también a otros, para que vengan al conocimiento verdadero de la verdad del plan divino que Dios ha tenido con el hombre sobre la tierra. ¿Ok? Entonces fíjense que ese buey es representativo de la redención voluntaria. ¿Ok? Y es entonces representativo del cristiano que se somete a Dios y lo sigue de manera obediente. Vamos a llegar hasta aquí. ¿Ok? Y para la próxima vamos a empezar a explicar acerca del Cordero. ¿Qué es eso del Cordero? ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, porque Dios los bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Sigan orando por el proceso de la paz de Israel a través del proceso del fin de los tiempos. Y siga las instrucciones. A pesar de que yo estoy grabando esto, lo estoy haciendo desde mi casa. No me he podido congregar en estos últimos 2 semanas en la congregación a la cual yo acostumbro a asistir desde hace un año atrás. Hace 5 años atrás, pues Dios me llamó y me sacó pues de unas actividades que yo estaba haciendo, que eran, para mi entender ahora yo las entiendo, que pues eran acciones que no eran malas, que le hacían daño a nadie, pero eran malas para Dios, para con mi vida, porque Dios pues no quería que yo estuviera metido en esos tipos de actividades. Algunas personas Dios pues se las permite, pues Dios sabrá. A mí pues me sacó de esas actividades, gracias al Señor. Y estoy aquí pues haciendo la voluntad de Dios y trayendo entonces el mensaje que Dios quiere que yo traiga para este momento. Este mensaje, vuelvo y le explico, este es el tipo de hermenéutica. Dios me lo dio hace 30 años atrás y yo he tratado de sacarlo y Dios aguantándome. Y no, entonces me he ido a hacer otros tipos de talleres, a hacer mi maestría, después de mi maestría hice entonces mi doctorado. Entonces me he dedicado a algunos trabajos, a consultorías, asesorías, a muchas cosas. Y ahora es el momento en que después yo siento que Dios me ha convocado para que yo traiga este tipo de mensajes para asesorar al pueblo de Dios y que estemos alerta y traer conocimiento para la gloria de Dios, para que la iglesia entienda unas cosas que tiene que entender y estar nosotros preparados para cuando Dios nos diga, sube acá. Para eso es que Dios me está permitiendo traer esto en este momento. ¿Ok? Que Dios los bendiga y nos mantendremos informados. Para la próxima venimos entonces con este símbolo del Cordero.
qué significa eso y otros símbolos más que vamos a seguir discutiendo. Ya vamos por el símbolo 110, recuerde que son 192, o sea que nos faltan casi 80 símbolos adicionales. ¿Ok? Que Dios los bendiga.